Entonces leeremos la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Cielo, canto sexto, cielo 2, espíritus activos. Cuando el águila puso Constantino contra el curso del cielo, que ya anduvo tras el que unió a la viña su destino, 100 y 100 y más años se detuvo, ave de Dios de Europa en la frontera, cerca del monte en el que el nido tuvo, bajo el sacro plumaje, hizo que fuera el gobierno imperial de mano en mano, y que al cambiar la mía lo tuviera. César he sido, yo soy Justiniano, que por querer del primo amor que siento, quité a la ley las obras y lo vano. Y antes de estar a tal trabajo atento, que hay en Cristo no más una natura, creía y con tal fe estaba contento. Mas el santo Agapito, por ventura que fue sumo pastor, a la correcta fe me llevó con su palabra pura. Yo le creí, y aquella fe perfecta veo tan clara como ve tu mente, toda contradicción errada y recta. Y al paso con la iglesia prontamente, Dios me inspiró que fuera el operario del gran trabajo, al que me di obediente. Las armas entregué a mi Belisario, al que el brazo del cielo estuvo unido, mostrando mi descanso necesario. Tu primera pregunta he respondido, pero su condición me está empujando a poner en el peso un añadido, para que veas tú si está actuando bien y quién al santo signo mueve guerra. Ya se lo apropie, ya lo esté hostigando. De reverencias digna en sí encierra muchas virtudes desde que Palante murió por darle el cetro de su tierra. Es decir, cuando Constantino llevando el águila imperial hacia Constantinopla, al establecer así la nueva capital del imperio, la hizo caminar de occidente a oriente, y en consecuencia contra el curso del cielo. Este curso de oriente a occidente ya había sido andado por Eneas con dicha águila al ir de Troya, oriente, a Italia, occidente, donde se casó con Lavinia. Así inicia el alma del emperador Justiniano y una serie de tercetos en la que resume la historia del imperio romano, personificando por su enseña. El águila imperial llevada por Justiniano permaneció en Constantinopla, vecina a la Troade, región en la que partió Eneas durante más de 200 años. El sacro plumaje es el del águila imperial, predestinado a formar un imperio que al ser evangelizado se convertiría en la cristianidad. De aquí el adjetivo sacro que implica el reconocimiento de su predestinación. Justiniano fue elegido emperador en el año 527 y quiso restaurar el imperio romano. Llevó a guerra a las penínsulas itálica e ibérica y al África del Norte y ocupó temporalmente algunos de sus territorios. Su principal obra fue la recopilación y sistematización del derecho romano en una serie de libros cuya huella es visible en muchos ordenamientos jurídicos contemporáneos. La parte más importante del trabajo fue realizada por una comisión de juristas bajo la dirección de Triboniano. Dichas obras agrupadas bajo el título de Corpus Iuris Civilis son Codex 529, Digestum o Pandectae 530-533 e Instituta, a las que hay que añadir la Novellae o leyes dictadas por Justiniano con posterioridad a la promulgación del Códex. En el 15 dice, creía y con tal fe estaba contento. Profesaba la fe eutiquiniana o monofisita.
según la cual el Cristo no había más naturaleza que la divina, con la que negaba la unión hipostática. San Agapito, papa, fundó, asistido por su amigo Casiodoro, una biblioteca dedicada a los estudios bíblicos y teológicos. Agapito fue a Bizancio enviado por el rey Godo de Ravenna para tratar de impedir que Justiniano atacase a Italia, pero no lo logró. Debió de ser durante esa visita cuando llevó al emperador a la ortodoxia. El papa llegó al borde de la ruptura con Justiniano, cuando éste quiso nombrar patriarca de Constantinopla a un hereje. Murió en esa ciudad y sus restos fueron trasladados a Roma. Entre dos proposiciones que se contradicen, una es verdadera y otra es falsa. En el 24 que dice: del gran trabajo al que me di obediente, las armas entregué a mi Belisario. El gran trabajo es Corpus Iuris Civilis. Belisario, uno de los más célebres generales de la antigüedad, venció a los persas en la batalla de Dara, 532. Conquistó Cartago y el norte de África. Entonces en poder de los vándalos y tomó a los godos Catania, Palermo, Siracusa, Nápoles y Roma. Caído en desgracia el emperador Justiniano, una leyenda apócrifa lo presenta ciego y mendicante, cuando lo cierto es que recuperó el favor del emperador durante sus últimos años. Murió en 565. Es decir, tanto los güelfos como los gibelinos en el 33, que dice: ya se lo apropié, ya lo esté hostigando. Palante, hijo de Evandro, murió combatiendo contra Turno en favor de Eneas para dar a este portador del águila el dominio político y territorial. Bueno, 300 y más años fue ocupante, cual sabes, de Alba Longa y sus colinas, hasta el de 3 y 3 casos sangrantes. Y sabes cómo obró de las Sabinas hasta Lucrecia, en los varones regios, venciendo en torno a las gentes vecinas, que contra Breno y Pirro los egregios romanos lo llevaron, y guiado fue contra otros monarcas y colegios. Y que Torcuato y Quincio, que nombrado fue por el rizo suelto, fama hubieron. Decios y Fabios, que honró muy de grado, los árabes su orgullo ante él rindieron. Cuando siguiendo a Aníbal remontaron, oh Reopo, las pocas que te hicieron. Bajo él, siendo muy jóvenes, triunfaron Pompeyo y Escipión, y en la colina en que naciste su amargor probaron. Próximo el tiempo ya en la divina voluntad, quiso al mundo ver sereno, a César lo entregó la grey latina. Y si del Bar al Rin hizo algo bueno, díganlo el Loira, el Ísere y el Sena. Y el agua de que el Ródano va lleno, lo que hizo tras sacarlo de Ravenna, y el Rubicón saltar, fue de tal vuelo que en lengua y pluma pálido resuena. La hueste revolvió al hispano suelo, luego a Durazzo, y en Farsalia hirió, de modo que hasta el Nilo sintió el duelo. Antandro y el Simois de nuevo vio, y el sitio en el que el gran Héctor reposa. Y para mal de Ptolomeo partió, bajo a Juba cual chispa fulgorosa, y de allí se volvió a vuestro occidente. De Pompeyo al oír la tuvo diosa, lo que hizo ya en las manos del siguiente, ladrándole en el infierno Casio y Bruto. Y Perusa con Módena lo siente. También lloró Cleopatra amargo luto, que oyendo ante él y de repente muerta, pagó con la culebra atroz tributo. Con él la roja cuenca le fue abierta, y tanta paz al mundo le fue dando, que fue encerrando Jano tras su puerta. Mas lo que el signo de que estoy hablando, hecho había
haría en el futuro por el reino mortal bajo su mando. Nos llega a parecer poco y oscuro si en manos del tercer César se mira con ojo claro y con afecto puro. Que la viva justicia que me inspira le dio en manos del que hago la alabanza, la gloria de vengar su propia ira. Se refiere al reino de Alba Longa, fundado por Ascanio, hijo de Eneas. Los 13 son los Horacios y los Curiacios, romanos los primeros y albanos los segundos, que sostuvieron un duelo legal para decidir si el poder había de residir en Roma o en Alba Longa. Alude al conocido episodio del rapto de las Sabinas y la caída de Tarquino el Soberbio, a consecuencia de la ofensa inferida a Lucrecia, acontecimientos que delimitan el periodo monárquico de Roma. Se refiere a los combates contra Breno y los galos y contra Pirro, rey del Epiro, latín Cincinus, ejemplo de dictador justo. Rey del Epiro, rey del Epiro y aliado de los tarentinos. Tito Manlio Torcuato, vencedor de los galos y los latinos. Quincio Cincinnato, Rizo, latino Cincinus. Ejemplo de dictador justo. Publio Decio Mure, que murió como su padre combatiendo por Roma. Los Fabios, familia de la que perecieron por Roma 300 de sus miembros, y a la que perteneció Quinto Fabio Máximo, que destacó en la Segunda Guerra Púnica. Aníbal entró en Italia por los Alpes, en cuyas rocas nace el Po. Publio Cornelio Escipión, el africano, combatió contra Aníbal en el Ticino. Gneo Pompeyo Magno, que obtuvo el triunfo a los 25 años combatiendo a Cayo Mario. Dante nació junto a Fiesole, vieja ciudad etrusca situada en una colina que domina parte de la gran ciudad toscana. Habiéndose revelado Fiesole, los romanos la destruyeron. Estos 4 ríos delimitan idealmente el escenario de las guerras gálicas, que son el Loira, Isere, Sena y Ródano. Alusión a la guerra civil, iniciando con el paso del Rubicón. César combatió y derrotó en Hispania a Petreyo, Afranio y Barrón, legados del Pompeyo. Fue a Durazzo en la Iliria, donde se había refugiado para perseguirle, y por fin le venció en Farsalia, en la Tesalia, en el año 48 AC. Pompeyo huyó a la corte de Ptolomeo en Egipto, junto al río Nilo. La ciudad de Antandro y el río Simois, en la Tróade, está cerca de la supuesta tumba del héroe troyano Héctor. César destronó después a Ptolomeo, rey de Egipto, y puso en su lugar a Cleopatra. Juba, rey de Mauritania, aliado de Pompeyo, fue derrotado por las legiones romanas. Desde Mauritania, César volvió a Hispania, vuestro occidente, donde se habían refugiado los restos del ejército de Pompeyo y los derrotó en la batalla de Munda. El siguiente es Cayo Julio César Octaviano Augusto, que venció a Bruto y Casio el año 42 a.C. En Módena, Augusto venció a Marco Antonio y en Perusa a Lucio Antonio. Cleopatra, derrotada con Marco Antonio por Augusto, se suicidó, como es bien sabido, haciéndose morder por una serpiente. La Roja Cuenca es el Mar Rojo, hasta el que llegaron las legiones romanas al conquistar el Egipto. La paz octaviana, que siguió los sucesos aludidos anteriormente, tuvo cerrado durante un largo periodo en el templo del dios bifronte Jano, que solo permanecía abierto mientras Roma estaba en guerra. El tercer César es Tiberio, bajo cuyo reinado fue muerto Cristo en expiación del pecado original. Se considera aquí
que dicho pecado fue providencialmente vengado por el águila Roma, debido a la intervención decisiva de Poncio Pilatos. Desde un punto de vista teológico muy particular, Dante piensa que este acto de justicia, la venganza del pecado mediante la muerte del justo, fue encomendado al Imperio Romano, lo que legitima y engrandece ante la cristianidad. El terceto siguiente explica en el que el tercero siguiente, el terceto siguiente, en el que queda explanado este pensamiento. Admírete enseguida mi enseñanza. Luego en vengar con Tito no fue tarde. De aquel pecado antiguo la venganza, cuando la Santa Iglesia el Longobardo diente mordió bajo sus alas reales. Carlomagno auxilió y venció Gallardo. Ahora puedes juzgar de aquellos tales que acusé más arriba y sus errores, que son razón de todos vuestros males. Uno al signo común, doradas flores opone, y quiérelo otro de su parte. Y es fuerte ver quién caen más errores. Urdan los gibelinos, urden su arte. Urden los gibelinos, urden su arte. Bajo otro signo, que es secuaz indigno, aquel que su justicia no comparte. El Carlos Nuevo no abate este signo, con sus güelfos, mas tiembla entre el zarpazo, de quien ya desarrolló al león más digno. Muchos hijos lloraron de rechazo, culpas del padre, y nadie de Dios crea que sus armas son lices de el cambiazo. A esta estrellita adorna la asamblea de los buenos espíritus que activos, por honra y fama cumplen su tarea, y cuando estos han sido sus motivos desviados a los vivos resplandores del verdadero amor, ven menos vivos. Mas siempre al comparar nuestros dulzores y méritos, mayor es la leticia, que no se ven menores ni mayores, pues tanto endulza la viva justicia nuestro afecto, que logra que no puedas torcerlo en dirección de la nequicia. Diversas voces forman notas ledas, así escaños diversos en la vida. Forman dulce armonía en estas ruedas, en esta margarita está encendida, de Romeo a la luz cuya obra bella y grande ha sido mal agradecida. Pero los provenzales que contra ella fueron no ríen, que huye la fortuna del que con bien ajeno se atropella. Cuatro hijas tuvo, reina cada una. Raimundo Berenguer, y esto lo hacía. Romeo, el servidor de pobre cuna. Luego la insidia en contra se movía para pedirle cuentas a este justo, que por 10, 7 y 5 devolvía. El emperador Tito destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo y vengó así la injusta muerte de Jesús. 96. Carlomagno venció al rey longobardo Desiderio, que había atacado los territorios de la iglesia. El signo común es el águila romana. Es el águila romana, a la que se oponen los güelfos, apoyándose en el rey de Francia, cuyas insignias llevan lices doradas o amarillas. El Carlos Nuevo es Carlos II de Anjou, pero debe temer a quienes derrotaron a príncipes más poderosos que él. Se tuvo que marchar, pobre y vetusto, y si su ánimo el mundo conociera, mendigaba su pan de susto en susto. Mucho le alababa, pero más lo hiciera. Romeo fue primer ministro de Ramón Berenguer IV, conde de Provenza. Tras la muerte de este, gobernó como tutor de Beatriz, su última hija, hasta que esta se casó con Carlos I de Anjou. La figura de Romeo es representada por Dante, a la luz de una leyenda, probablemente basada en una
Novela provenzal. Canto séptimo. Cielo 2. Espíritus activos. Hosanna, Sanctus Deus, Sabaoth. Super illustrans claritate tua. Felice igne orum malacoth. Salve, oh Santo Dios de los ejércitos, que desde lo alto iluminas con tu claridad a los felices fuegos de estos reinos. Malakoff es una transcripción errada del genitivo plural hebreo, Mamlakov, interpretado por la Vulgata como regnorum, genitivo plural de regnum. Super illustrans puede significar también abundancia, la administración de claridad, pero parece más de acuerdo con la arquitectura ideal del paraíso, la traducción que damos más arriba. Volviéndose a su nota continua, cantando ante mi vista esa substancia, en la cual una doble luz se adúa. Aduar, neologismo que conservamos aquí, verbo derivado del numeral cardinal 2. Y ella y otras, danzando con prestancia, cual chispas que del viento van al filo, se velaron de súbita distancia. Yo dudaba y decía, dilo, 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 entre mí decía por mi dueña, que mi sed calma con su dulce estilo. Pero la reverencia que se adueña totalmente de mí por B y por Is. No ya el nombre entero de Beatriz, sino una sola de sus sílabas, provoca una actitud reverente en el poeta. Casi igual me inclinaba que al que suena. Poco tiempo sufrióme así Beatriz, y con sonrisa tal darme luz quiso, que en el fuego me hubiera hecho feliz. Y según dijo mi infalible aviso, como justa venganza justamente, como justa venganza justamente fue castigada, te dejo indeciso. Mas yo te aclararé pronto la mente. Y escúchame pues de una gran sentencia. Mis palabras te van a hacer presente, al no sufrir por propia conveniencia. De la virtud del freno el no nacido, al dañarse dañoso de ascendencia. La especie humana así enferma ya ha yacido durante siglos en enorme error, hasta que al fin el verbo ha descendido, donde naturaleza de su autor, ya apartada, ha unido a su persona. Él dice aquí, el no nacido de mujer es Adán. Hasta que al fin el verbo ha descendido, donde naturaleza de su autor, ya apartada, que se ha unido a su persona, con solo el acto de su eterno amor. Alza el rostro a lo que ahora razona, que esta naturaleza su hacedor unida fue buena al ser creada, reflexiona. Mas por sí sola vióse despedida del paraíso y la apartó su abuso de camino veraz y de la vida. La pena porque en el pie de la cruz se puso, si en la naturaleza se mensura, nunca tan justamente otra se impuso. Mas no la hay más injusta ni más dura al contemplar a quien sufrió el entuerto, porque a él estaba unida de tal natura, creó un solo acto cierto y desacierto, que al judío y a Dios plugo una muerte. Tembló la tierra y el cielo quedó abierto. No debes ya pensar que es cosa fuerte. Y si el que justa venganza sea vengada, por un justo tribunal alguien te advierte. Pero a tu mente ahora veo atada por el nudo de más de un pensamiento, del que mucho desea ser librada.
Tú dices, bien discierno lo que siento, pero ¿por qué Dios quiso? Me está oculto, redimirnos de modo tan cruento. Este decreto, hermano, está sepulto, para quien de saberlo es aún indigno, porque el fuego de amor no le hizo adulto. Y como ciertamente de este signo mucho se piensa y poco se adivina. Signo, figura, verosímilmente por punto, según la aguda interpretación de Benvenuto de Imola. Y como ciertamente de este signo mucho se piensa y poco se adivina, diré por qué tal modo fue el más digno. Ardiendo en sí la gran bondad divina, que el livor de sí aleja, tal destella, que la belleza eternamente disemina. Lo que directamente brota de ella no puede tener en fin, pues no se mueve. El livor o lividez es signo exterior de pasión de ánimo, inconcebible en Dios. Eso es señal cuando lo que directamente brota de ella no puede tener fin, pues no se mueve. Su señal cuando es ella quien la sella. Lo que sin mediadores de ella llueve es libre, pues sujeto no nos deja, a lo que siendo nuevo no se atreve. Todo lo creado directamente por Dios, como las inteligencias, ángeles, los cielos, el alma racional, la materia elemental, sin el concurso de las causas segundas, senza mezzo, directamente, dura perpetuamente, porque la impronta de su sello es indeleble e inalterable. Non si mueve, no se mueve. La esencia creada por Dios directamente son inmortales e incorruptibles. Sapegno. 69 dice: su señal cuando es ella quien no puede tener fin. Lo que directamente brota de ella no puede tener fin, pues no se mueve. Su señal cuando es ella quien la sella. Quien la sella. Le place más lo que más le refleja, que el santo ardor que irradia en toda cosa es más vivaz, si más se le asemeja. De este modo los dones ventajosa. Es de todos los dones ventajosa la humana criatura. Y si uno falla, se hace de todos ellos perdidosa. Solo pecando encadenada se halla, y se hace el sumo bien desemejante. Porque en ella su luz casi se calla, y no vuelve a ser digna en adelante, sino rellena el hueco del pecado. Y si la penitencia no es bastante, vuestra natura de su digno estado privóse al pecar tota en su mente. Tota, toda. Latinismo que conservamos en nuestra traducción por fidelidad estilística. Por tota en su simiente, y dejó el paraíso despoblado. Recobrarse así juzga sutilmente. Al hacer su camino, ella podía, por uno de estos vados solamente, o que Dios por su sola cortesía perdonase, o que el hombre por sí mismo pagase su locura, si podía. Tu mirada introduce en el abismo el eterno consejo, y hazlo oyendo con celo y atención mi silogismo. No pudo el hombre limitado siendo, satisfacer por no poder bajarse, con toda su humildad obedeciendo, cuanto al no obedecer quiso elevarse, y ve que en esa es la causa verdadera que le impidió por sí mismo salvarse. Menester fuera que Dios recondujera
por sus vías al hombre hacia la vida. Ya una tan solo, ya las dos siguiera. Mas porque al operante es más querida su obra propia, si más bondad ostenta, del pecho en el que ha sido concebida la divina bondad que al mundo alienta, de proceder por una y otra vía. Al elevaros, se sintió contenta, y de la última noche al primer día, no habrá en una ni en otra, ni lo que ha visto, proceso alguno de tan gran valía. Que Dios más liberal al darse ha sido para que el hombre baste levantarse, que si por sí le hubiese redimido. Y no habría podido apaciguarse la justicia si el Hijo de Dios, reo, no se hubiera hecho humilde al encarnarse. Cómputo temporal hecho en sentido inverso, en el lugar de desde el primer día hasta la última noche, es decir, desde el principio hasta el fin de los tiempos. Seguramente Dante quiere significar con esta figura literaria que para Dios los tiempos están presentes todos, por lo que Beatriz se inspira en él, desdeña el orden del devenir.